Hueso esfenoides. Posición y divisiones principales. El hueso esfenoides está situado en la porción media de la base del cráneo, anteriormente, el hueso etmoides y el hueso frontal. Posteriormente, el hueso occipital y los huesos temporales. Se distingue en el 1. Cuerpo, parte media de forma irregularmente cúbica. 2. Apófisis, o ala menor, lateral y superior, o ala mayor, lateral e inferior, o apófisis pterigoides, vertical y descendente. Cuerpo del hueso esfenoides. El cuerpo del esfenoides es irregularmente cúbico y presenta 6 caras. 1. Cara superior. Yugo esfenoidal, superficie cuadrilátera y lisa, ligeramente deprimida a cada lado de la línea media, formando un canal que se comunica anteriormente con el canal olfatorio, o proceso etmoidal. Prolongación anterior del yugo que sobrepasa la cara anterior del hueso y articula con la crista galli y la lámina cribosa del etmoides. Limbo esfenoidal, cresta transversal posterior al yugo esfenoidal, cóncava, anteriormente. Surco prequiasmático, canal transversal que comunica con los conductos ópticos en la base de las alas menores. Silla turca, o tubérculo de la silla, límite anterior de la fosa hipofisaria, o fosa hipofisaria, contiene la glándula hipófisis. O dorso de la silla, forma el borde posterior de la fosa hipofisaria, continuándose con el quibus del hueso occipital. Presenta las apófisis, clinoides posteriores, bordes laterales, presentan escotaduras, o superior, relacionada con el nervio oculomotor, o inferior, relacionada con el seno petroso inferior. 2. Cara anterior, forma parte del techo de las cavidades nasales. Presenta 1. Proceso etmoidal, borde anterior que articula con la lámina cribosa del hueso etmoides. 2. Cresta esfenoidal, media y vertical, unida al borde posterior de la lámina, perpendicular del hueso etmoides. 3. Canales verticales, a cada lado de la cresta esfenoidal, alojan las aberturas de los senos esfenoidales. 4. Superficie anfractosa lateral, excavada por celdillas esfenoidales que se articulan con los laberintos etmoidales y la apófisis orbitaria del hueso palatino. 3. Cara inferior. Constituye la porción más posterior del techo de las cavidades nasales. Presenta, o cresta esfenoidal inferior, articula con el canal comprendido entre las alas del vómer, formando el conducto esfenobomeriano medio, o cornetes esfenoidales, de Bertin laminillas óseas limitadas lateral y, posteriormente por la apófisis vaginal de la apófisis pterigoides. 4. Cara posterior. Superficie cuadrilátera y desigual que articula con el hueso occipital mediante una soldadura que desaparece en la adultez. 5. Caras laterales. Alas menores, se originan en la porción superior y anterior. Alas mayores, nacen de la porción inferior y posterior. Fisura orbitaria superior, espacio comprendido entre las alas, relacionado con el anillo tendinoso común y los nervios óptico, oculomotor, troclear y abducens. Surco carotídeo, canal en forma de S relacionado con la arteria carótida. Interna, alas menores del hueso esfenoides. Descripción general. Las alas menores del hueso esfenoides son 2 láminas horizontales triangulares, ubicadas en la porción anterior y superior del cuerpo del hueso esfenoides. Detalles anatómicos. 1. Raíces de las alas menores, o raíz superior, delgada y aplanada, prolonga lateralmente el yugo esfenoidal, o raíz posteroinferior, más estrecha, se origina inferior y posteriormente a la raíz superior. 2. Conducto óptico, o formado por la unión lateral de las 2 raíces y la porción correspondiente del cuerpo del esfenoides, o longitud 5 milímetros, o contenido, nervio óptico y arteria oftálmica. 3. Caras de las alas menores, o cara superior, plana y lisa, se continúa anteriormente con la cara superior de la porción orbitaria del hueso frontal, o cara inferior, forma la porción más profunda de la pared superior de la órbita, limita superiormente la fisura orbitaria superior. 4. Bordes de las alas menores, o borde anterior, tallado en bisel, se articula con la porción orbitaria del hueso frontal, o borde posterior, libre y más grueso medialmente, se continúa medialmente con la apófisis clinoides anterior, o vértice, afilado, se extiende a algunos milímetros del extremo lateral de la fisura orbitaria superior. Alas mayores del hueso esfenoides. Descripción general. Las alas mayores del hueso esfenoides se despliegan lateral y superiormente desde la porción posterior-inferior de las caras laterales del cuerpo del hueso esfenoides. Caras de las alas mayores. 1. Cara cerebral, endocraneal, o concavidad, superior y posterior, o orificios. Agujero redondo, da paso al nervio maxilar y pequeñas venas emisarias. Agujero oval, da paso al nervio mandibular, rama accesoria de la arteria meningea media y pequeñas venas emisarias. Agujero espinoso, da paso a la arteria meningea media y al ramo meningeo del nervio mandibular. O orificios inconstantes. Agujero venoso, de Vesalio atraviesa una vena emisaria. Agujero petroso, orificio superior del conducto innominado de Arnold, paso del ramo comunicante con el plexo timpánico unido al nervio petroso menor.
o impresiones, digitaciones, eminencias mamilares y surcos vasculares. 2. Cara exocraneal, o división en cara orbitaria y cara temporocigomática separadas por la cresta infratemporal, o cara orbitaria, orientación anterior y medial, forma plana y triangular, bordes. Superior, forma el labio inferior de la fisura orbitaria. Superior, inferior, limita superiormente la fisura orbitaria inferior, o cara temporocigomática. Porciones, superior, temporal e inferior, cigomática. Porción temporal, forma parte de la fosa temporal, da inserción al músculo temporal. Porción cigomática, horizontal, constituye la pared superior de la fosa infratemporal, da inserción al fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. Cresta infratemporal, rugosa, presenta el tubérculo esfenoidal, que da inserción a músculos. Bordes de las alas mayores. 1. Borde medial, o segmentos, anterior, medio y posterior. O segmento anterior, forma el labio inferior de la fisura orbitaria superior. O segmento medio, constituye la raíz del ala mayor. O segmento posterior, forma el borde anterior del agujero rasgado, articula con la porción petrosa del hueso temporal, presenta la língula esfenoidal. 2. Borde lateral, o cóncavo posterior y superiormente, o articula con la porción escamosa del hueso temporal. Apófisis pterigoides. Implantación en la cara inferior del hueso esfenoides mediante dos raíces, medial y lateral. Conducto pterigoideo, formado entre las dos raíces, permite el paso de vasos y nervios pterigoideos. Láminas, o medial, articulada con la lámina perpendicular del hueso palatino, o lateral, más ancha, limita medialmente la fosa infratemporal. Escotadura pterigoidea, ocupada por la apófisis piramidal del hueso palatino. Fosa pterigoidea, formada por las láminas, contiene músculos como el tensor, da velo del paladar y pterigoideo medial. Apófisis vaginal, nace del extremo superior de la cara medial, limita el surco. Vómero vaginal, surco palatovaginal, transformado por la apófisis esfenoidal del hueso palatino. Escotadura tubárica, para la trompa auditiva. Apófisis pterigoespinosa, inserción del ligamento pterigoespinoso.